Bien, pues vamos a ver un breve repaso de los conceptos generales y de en lo que consiste esta gran rama de la biología. Entonces, la ecología es una ciencia que surge en la segunda mitad del siglo XIX, es decir, allá en 1850, y ecología se define como el estudio del ambiente que incluye todos los factores que lo constituyen: físicos, químicos, climatológicos, biológicos, entre otros, o lo que llamamos bióticos y factores abióticos. Recuerden que los factores bióticos son todo lo que, por así mencionarlo, tiene vida, y lo abiótico pues vienen siendo todos los factores climatológicos, todo lo demás, las rocas, lo que en teoría pues es inerte, pero también forma parte del ecosistema. En conjunto, cuando comparten tiempo y espacio, estos dos forman el ecosistema. La palabra ecología se deriva del griego oikos, que quiere decir casa, y logos, que significa tratado o estudio. Entonces, es el estudio de nuestra casa, por así decirlo. Y nuestra casa, pues, es el planeta Tierra. Por lo tanto, pues, el estudio del ambiente en el hogar incluye a todos los organismos que en él habitan y a los procesos funcionales que lo hacen habitable, es decir, que cómo es que surgen, se distribuyen y surgen estos organismos, y que además, pues no estamos solos, ¿sí? No es como los caballitos que les ponen estas en los ojos para no voltear atrás, sino que también estamos conscientes de que compartimos nuestro origen con las demás especies. El hombre no ha estado solo en ningún momento, más bien el hombre aprendió de las demás especies a través de múltiples factores que han influido, ¿no? Aquí entra la espiritualidad, la cultura, tradiciones, etcétera, que han dado origen a una evolución constante, incluso de la sociedad. Literalmente, pues ecología es el estudio de la vida en casa, haciendo énfasis en las relaciones de los seres vivos entre sí y con su entorno. La ecología también es una ciencia integradora. Esto significa que en el estudio de los problemas ecológicos se requiere de la intervención de otras disciplinas. Para cualquier estudio que sea ecológico, es necesario tener conocimientos de más ciencias. También, pues, es una ciencia multidisciplinaria. La interdisciplina, pues, se refiere a la asociación e integración de de la información procurada por varias disciplinas, que al ser completada, pues, permite tener un esquema, pues, más robusto y certero sobre lo que se quiere estudiar. Entonces, tenemos una gran interrelación con otras ciencias. Tenemos, al igual que la biología, la química, la física y las demás ciencias, tienen un aporte de interrelación con otras. Y bueno, la ecología se ha estructurado con aportaciones también de otras disciplinas, especialmente matemáticas. Tenemos pues a las estadísticas, la química, la geografía, la ética, la sociología, la política y la economía. Bueno, pues para ir empezando a comprender un poco cómo funciona la ecología, pues es importante conocer cómo está organizada la materia viva que estudia, misma que hallaremos y encontraremos en diversos niveles de complejidad que van desde las partículas subatómicas hasta el universo. Debido a esto,
La ecología pues subdivide su campo de estudio, ¿no? No podemos tratar de acaparar todo, es imposible. Recuerden que en todas las ciencias requerimos que se vuelva un poco más objetivo. Entonces, para atender mejor los diversos niveles, pues los dividieron. Y considerando el objeto de estudio, son individuo, población, comunidad, ecosistema y biosfera. Y bueno, cada uno incluye al anterior, a excepción de la población en el que pues forzosamente tienen que ser individuos de la misma especie. Un individuo de la misma especie que interacciona con otro de diversa especie forma una comunidad. Y en la comunidad pues hay vegetación, hay clima, hay humedad, hay temperatura. Entonces forman un ecosistema. Y las características específicas de las regiones biogeográficas van a formar un bioma. Pero bueno, basta recordar cómo trabaja la ecología. La ecología utiliza el método científico como cualquier otra ciencia. Recuerden que el día de ayer veíamos las diferencias entre ecología y ecologismo. Ecologismo no va a utilizar el método científico. La ecología sí. El ecologismo es más bien un movimiento social, que quede claro. Y bueno, pues prácticamente son los pasos generales que utiliza el método científico: observación y descripción, hipótesis, experimentación, conclusiones y publicación de resultados. Bueno, llegando al nivel de organización de la materia, pues bueno, tenemos al individuo, que es un ser independiente de cualquier especie, un organismo que es completo y capaz de efectuar las funciones que caracterizan a los seres vivos. ¿Cuáles son estas funciones? Las que hemos visto durante la clase de biología. Tiene irritabilidad, tiene homeostasis, y algo muy importante sobre todo es que tiene la capacidad de reproducirse efectivamente y dejar una descendencia. La población es un conjunto de organismos de la misma especie, permítanme, que habita en una zona determinada. Una especie es un conjunto de organismos con características similares y capacidad para reproducirse. Aquí puede incluir también, pues puede incluir también a una o más poblaciones. Pero, ojo, también aquí lo fundamental que caracteriza a una población es que tiene la capacidad de reproducirse entre ellos y dejar también una descendencia. En la comunidad, pues conviven varias poblaciones diferentes, van a compartir tiempo y espacio y van a interactuar entre sí. Sí, aquí tenemos pues un parque donde tal vez, o una zona boscosa donde hay lobos, conejos, caracoles en el río, no, peces, ratones. Entonces todos estos están formando la comunidad. No confundir comunidad biológica con comunidad de su ciudad. Sí, aviso a la comunidad, como el comercial que salía en la tele. Realmente pues de ahí se toma, pues también es una comunidad porque hay tanta variedad de personas, de culturas, ¿no? Y de conocimientos, de formas de ser también, ¿no? Por eso es una comunidad. Pero la comunidad biológica hace relación específicamente al concepto de un conjunto de poblaciones. Lo que lo podríamos traspolar, claro, en nuestra sociedad, como por ejemplo está la población de judíos, la población de estadounidenses, la población de jamaiquinos y la población de colombianos, que pues los cuatro viven, no sé, en Tijuana, ¿no? En una colonia de Tijuana, y la colonia de Tijuana es la comunidad, para que pues quede un poco más claro. Bueno, por otro lado, tenemos al ecosistema, que va a ser ese espacio definido donde van a tener lugar las interacciones entre una comunidad y su entorno. Para ello, pues es importante señalar que el ambiente representa un papel determinante en los tipos de organismos que pueden vivir en él. Y lo veíamos
con la teoría de Charles Darwin, donde decía que el medio ambiente delimita la distribución de las especies y si las delimita, logra que se adapten a él. Y si los que no, pues van a morir, ¿no? Son eliminados. Por otro lado, pues esto nos ayuda a entender que la distribución de las especies en nuestro planeta Tierra no es azarosa, sino que tiene una lógica y un porqué, y que eso se debe precisamente a los ecosistemas, al clima, a la vegetación y a los factores abióticos, ¿no? Que han provocado que las especies se adapten a esos lugares. Y al hablar de esto, pues vemos que el oso en el polo norte, los osos polares, pues tienen un pelaje muy grueso específicamente para poder soportar las temperaturas tan bajas que tienen. Entonces, esto lo delimita el ambiente. Y bueno, tenemos por otro lado la biosfera, que corresponde al mayor sistema ecológico con el más alto nivel de organización biológica y conformado por todas las áreas de vida del mundo y sus interacciones. Es incluso, depende del autor, lo consideran como una capa de la Tierra, mismo pues donde interactúan los seres vivos. La ecología tiene diversas formas de estudio y para facilitarlo se hace una clasificación en diversas ramas. Tenemos a la autoecología, que se encarga del estudio de los individuos y las relaciones entre los diferentes organismos con el medio ambiente. Está la demoecología o ecología de poblaciones, que es más conocida como ecología de poblaciones, pero en la literatura lo podrán encontrar como demoecología, y esta estudia a todos los individuos de una misma especie en una determinada zona o población. Y la cineecología o ecología de comunidades, que pues va a estudiar la totalidad de un hábitat. Abarca las relaciones tróficas, los ciclos elementales y los flujos de energía del ecosistema. Hay una rama muy importante y muy necesaria en nuestra actualidad, y es la que pues prácticamente ayer iniciábamos un poco hablando de esto. Sí, hacíamos la reflexión de la lectura, ¿no? De Madre Tierra, que es importante que la lean y reflexionen de el por qué la educación ambiental va más allá, y la ecología también, que entender que no debemos tirar basura y debemos enseñarle a un niño a plantar un arbolito, ¿sí? Si no trasciende nuestras tradiciones, si no recupera nuestros orígenes, si no tenemos conciencia de nuestra cultura, ¿sí? Entonces, lo que nos dice esta parte es que debemos de conocer nuestro medio, pero no de manera individual, sino de una manera, primero en familia y luego en un colectivo, en nuestra comunidad, y en conjunto será más fácil educar en la era planetaria para poder así hacer un cambio en nuestro planeta. Así, de la noche a la mañana no le podremos decir a un niño, ya si no tiras la basura se va a cambiar todo, ¿no? Entonces, este proceso es lento, pero requiere algo más a fondo, ¿sí? Bueno, pues ese es un campo emergente y necesario, y está orientado a la formación de habilidades y actitudes para comprender las relaciones del ser humano con el medio ambiente. Y es aquí donde actualmente existen personas, instituciones educativas y gubernamentales que se dedican a realizar investigaciones en el tema del cuidado de nuestro planeta y sobre todo divulgar los resultados, ¿sí? Siempre esto es necesario, divulgar, llegar a las comunidades para hacerlos entender que el sentido en el que o los hábitos que ellos están desarrollando pues no son los más buenos, ¿no? Por así decirlo, porque generan una gran contaminación en la ciudad. Sobre todo en las ciudades, aunque uno pensaría que una comunidad rural está menos contaminada que una comunidad urbana, pero es cierto que los vientos y la dinámica atmosférica la mayoría de las veces arrastra esos vientos contaminados a otra zona, entonces no quedan exentas las zonas rurales.
Así que es de suma importancia tener en cuenta esta información en estos días, pues ya que nuestro planeta está sufriendo un maltrato prolongado, constante y progresivo. Recuerden que la ONU publica los famosos ODS. Los que no tengan noción o no los conocían, es necesario que le den un vistazo, pongan ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, Objetivos y Metas del Desarrollo Sostenible. Son 17 objetivos que los han clasificado como prioritarios, esenciales de alerta de que ya urge mejorar en esos sectores, pero a la vez se vuelven muy, muy, muy complejos. Si tenemos en el número 1 el fin de la pobreza, si le damos clic en el fin de la pobreza, nos despeja como las principales metas del objetivo y nos menciona datos, ¿no?, que son necesarios recapitular. Sobre todo, ¿por qué fin de la pobreza? Porque pues no podemos trabajar con la panza vacía. Sí, es algo increíble que en nuestros días se desperdicie tanta comida. ¿Tienen ustedes noción de cuánta comida se desperdicia en los supermercados? Comida que pues va a la merma, va a la basura. No, no se recicla. Son pocas las industrias que donan esos materiales a casas hogares, a sectores en sitios de pobreza. Pero bueno, aquí está el dato, son 783 millones de personas que viven por debajo del umbral de pobreza internacional con 1.90 dólares diarios. Casi que 38 pesos, 39 pesos. O sea, ¿ustedes imaginan tener una vida con 38 pesos al día? ¿Qué les alcanzaría para comer? ¿Qué les alcanzaría para vestir? Entonces, bueno, lo prioritario es comer. Sí, porque si no comemos te mueres, ¿no? Ya queda en segundo plano pues la vestimenta. Entonces, y si te alimentas, pues obviamente tomas agua, por lo que el agua también se vuelve un requisito indispensable, el saneamiento del agua. Entonces podemos ver aquí las metas del objetivo número 1. Y los 17 objetivos están enfocados para el 2030. ¿Tienen alguna duda o pregunta hasta aquí? Tengo una duda sobre la ecología. Es cierto que las plantas son parte de la ecología, pero he estado pensando, los seres humanos como nosotros, pues cuentan en la ecología. Claro, somos parte de un conjunto, somos un todo, por eso se llama ecosistema. Bien, Mm, en- gracias. de nada. Entonces, para el 2030 se hace esta alerta, menciona que pues es necesario ponernos las pilas, pero al parecer no ha sido un éxito completo. Entonces, para el 2030 esos objetivos tendrán que cambiar. Y bueno, el objetivo, la meta 1.1, pues dice que para el 2030 erradicar la pobreza extrema para todas las personas del mundo y reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres, niños y niñas de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones. Y bueno, pues aquí les mandan algunos enlaces. Bueno, el uno, así viene cada uno, son diferentes, va cambiando. Está hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico. Aquí está, no se ve, pero es agua, industria, infraestructura e innovación, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz,
justicia e instituciones sólidas y la alianza entre las naciones para poder lograr estos objetivos. Entonces, sí, la problemática ambiental es compleja. Tiene que ver con las formas en que la sociedad se ha relacionado con el medio ambiente. Implica también cuestiones de orden histórico, social, de carácter ético, económico y político. Antes de continuar, me gustaría que leyéramos todos la Carta del Amazonas. Permítanme, la voy a buscar aquí en la red y ahorita la vuelvo a proyectar. Listo, ya la encontré. No me recordaba del nombre, pero es Cristian Buarque. Bien, pues el nombre es la internacionalización de la Amazonia. Y bueno, esto se da durante un debate en una universidad estadounidense el 23 de octubre del 2000, a principios del milenio. El ex gobernador del Distrito Federal y actual ministro de Educación de Brasil, Cristóvão Buarque, fue interrogado sobre qué pensaba de la internacionalización de la Amazonia, una tesis sostenida por los círculos de poder de Washington. El joven que hizo la pregunta dijo que esperaba la respuesta de un humanista y no la de un brasileño. Entonces leeremos la respuesta que da Cristóvão Buarque, bueno, un poco de testimonio. Estados Unidos, pues, quería internacionalizar el Amazonas para poder abrir brecha a la industria en ese país y esto implicaba talar el Amazonas. Entonces muchas personas no estuvieron de acuerdo. Pues desde antes hubo muchos movimientos que ayudaban a proteger la selva. Tenemos a Chico Méndez, creo que se llama, no sé si ubican, han visto esta película de Chico Méndez. Chico Méndez, que fue un ambientalista y sindicalista muy famoso, que pues fue asesinado lamentablemente, que defendió prácticamente la selva amazónica de que fuera talada por ganaderos que querían abrir camino a la mitad, pues para que pudiera pasar su carga, ¿no? Y pudieran utilizar ese suelo para el ganado, lo cual hubiera sido una pesadilla, porque si hubieran hecho eso, pues ya cuando llega el ganado y pisa, pues ya esas tierras se vuelven muy infértiles. Bien, por favor, leeremos. ¿Quién lee el primer párrafo? Mm, mm, ¿Yo o...? Adelante. Ok, ¿en dónde empiezo? De aquí. Ah, ok. De hecho,
como brasileño, yo simplemente estoy en contra de la internalización de la América Latina, más que nuestros gobiernos que no tengan el debido cuidado con este patrimonio. La Amazonia es nuestra, ahora humanista, sabiendo que del riesgo de degradación ambiental que sufre la Amazonia. Puedo imaginar su internacionalización, internacionalización, como también de todos los demás que tienen importancia para la humanidad. Bien, ¿quién sigue? Yo, Adelante. sí, la Amazonia, desde el punto de vista de una ética humanista, debe ser internacionalizada. Internacionalicémosla, internacionalicemos también las reservas de petróleo del mundo entero. El petróleo es tan importante para el bienestar de la humanidad como la Amazonia para nuestro futuro. A pesar de eso, los dueños de las reservas se sienten en el derecho de aumentar o disminuir la extracción de petróleo y de subir o no su precio. De la misma forma, el capital financiero de los países ricos debería ser internacionalizado. Ok, el que sigue. Adelante, ¿quién? Híjole. Si la Amazonia es una reserva para todos los seres humanos, ella no puede ser quemada por la voluntad de un propietario de un país. Quemar la Amazonia es tan grave como el desempleo provocado por la decisión arbitraria de los Puladores. especuladores rurales. No podemos dejar que la reserva financiera sirva para quemar países enteros en medio de la especulación. Bien, ¿quién más? ¿Quién sigue? Eric, ¿estás aquí? Eric Guadarrama. Mía. ¿Sí me escuchan Mía y Eric? ¿Están aquí o no?
Bien, entonces yo continúo con este pedazo. Antes que la Amazonia, me gustaría ver la internacionalización de todos los grandes museos del mundo. El Louvre no debe pertenecer apenas a Francia. Cada museo del mundo es el guardián de las más bellas piezas producidas por el genio humano. No se puede dejar que ese patrimonio cultural, como el patrimonio natural amazónico, sea manipulado y destruido por el gusto de un propietario de un país. No hace mucho, un millonario japonés decidió enterrar su cuerpo con un cuadro de un gran maestro. Antes que eso, aquel cuadro debería haber sido internacionalizado. Durante este encuentro, las Naciones Unidas están realizando el Fórum del Milenio, pero algunos presidentes de países tuvieron dificultades para asistir por restricciones en la frontera de los Estados Unidos. Por eso, yo pienso que Nueva York, como sede de las Naciones Unidas, debe ser internacionalizada. Por lo menos Manhattan debería pertenecer a toda la humanidad. También París, Venecia, Roma, Londres, Río de Janeiro, Brasilia, Recife, cada ciudad del mundo, por su belleza específica, su historia debería pertenecer al mundo entero. Este párrafo, Jacqueline, por favor. Si los Estados Unidos quieren internacionalizar a la Amazonia por el riesgo de dejarla en las manos de los brasileños, internacionalicemos todos los arsenales nucleares de los Estados Unidos. Ellos ya demostraron que son capaces de usar esas armas, provocando una destrucción millares de veces mayor que las lamentables quemazones hechas en las florestas del Brasil. En los debates, los actuales candidatos a la presidencia de los Estados Unidos han defendido la idea de internacionalizar las reservas forestales del mundo como canje de la deuda. Comencemos usando esa deuda para garantizar que cada niño del mundo tenga posibilidad de comer y de ir a la escuela. Internacionalicemos a los niños, tratándolos a todos, no importando el país donde nazcan, como patrimonio que merece cuidarse en el mundo entero, aún más de lo que Brasil merece la Amazonia. Cuando los dirigentes traten a los niños pobres del mundo como un patrimonio de la humanidad, ellos no dejarán que trabajen cuando deberían estudiar, que mueran cuando deberían de vivir. Bien, como humanista acepto defender la internacionalización del mundo, pero mientras el mundo me trate como brasileño, pues lucharé para que la Amazonia siga siendo nuestra, solo nuestra. Bien, Kel, rápidamente, ¿qué entienden por esta reflexión en Dulce? Dulce tampoco está aquí. Ah, dice Mía que estaba en su casa. Cristal Luján, Mande, profe. Es que no escuché bien la pregunta. ¿qué entendió por la lectura? Pues está luchando, ¿no? Para que no talen los árboles de allá de Amazonia. Y tratando, entendí que estaba echando también que si Estados Unidos no sé. Disculpe. Tu bebé.
¿Es tu bebé? Sí, Sí, está bien, no te preocupes. Bueno, prácticamente lo que nos dice el texto es que realmente muchas veces los intereses de los países van más allá que lo que realmente es esencial para nuestra vida, ¿no? Para la vida. Únicamente se benefician unos pocos y realmente los demás, los que realmente mantienen al país, nuestra sociedad, son los que salen perjudicados. En México, un campesino, ¿cuánto gana al día, no? O sea, 90 pesos, 100 pesos. Ya, bueno, en ese sexenio hubo un aumento al sueldo base, pero aún así sigue siendo muy poco, no alcanza. O sea, comparen nuestra moneda con la moneda de otros países, simplemente ahí en Tijuana con la de Estados Unidos. O sea, ¿cómo es posible que el peso valga 20 veces más en otro país? Sí, en Europa con el euro. Entonces, teniendo en cuenta la misma riqueza que tenemos, sí, o hasta más ricos, porque seguimos siendo un país mega diverso, sí. Entonces, esto hace esta reflexión, menciona aquí lo de la educación. Dice, debería también ser la educación gratuita, no nada más la selva porque ellos quieren, sino, ok, si quieres internacionalizar la selva, internacionaliza la educación, internacionaliza las culturas, las razas, las etnias, que no existan fronteras, ¿no? Entonces ahí sí que te parece, ¿no? Estados Unidos, haces el muro, pero cuando es tu beneficio, pues quieres talarlo, ¿no? De lo que quería hacer ahí en Brasil. Bueno, eso es un testimonio que siempre me gusta tocar en la clase al inicio, específicamente cuando vemos, pues esto, ¿no? Esta parte. Bueno, espero que les haya dejado algo esta reflexión, ténganlo ahí en cuenta. Y ya, bueno, regresando un poco más a la materia, pues hay que tener en cuenta que existen factores ambientales, que los que les mencionaba al inicio, que pueden ser abióticos, que son los no vivos, o bióticos, que son los vivos. Sí, ahí por un lado aquí podemos ver los bióticos, que son todos los animalitos, aquí faltarían también bacterias, ¿no? Etcétera, hongos, protozoarios, a diferentes plantas, ¿no? Más plantas que también son seres vivos, escarabajos, insectos. Y bueno, aquí está todo lo que no es no vivo, ¿no? Rocas, clima, el aire, la humedad, las nubes, el agua, etcétera. Los factores abióticos pueden ser diferenciados en dos grandes categorías, los que ejercen efectos físicos y los que presentan efectos químicos. Los primeros, pues, son factores a los que están sujetos los organismos vivos de un lugar determinado, como el agua, la energía solar, la atmósfera, la altitud y la latitud. Y bueno, pues explicaremos cada uno de ellos, pero pues no hay que olvidar que la interacción de todos es necesario para un correcto funcionamiento del medio ambiente. Bueno, aquí este cuadro resume los componentes físicos que pueden ser energéticos, climáticos o geográficos. En energéticos tenemos a la luz solar, climáticos tenemos la temperatura, la humedad, el clima, la atmósfera y la presión. Y en geográficos tenemos la latitud, altitud y el relieve. Y en los componentes químicos, pues está el sustrato, que puede ser el agua, el suelo, el nutriente, el pH, la salinidad, dióxido de carbono y el oxígeno. Bien, está la energía solar, es obviamente la energía que recibe la superficie de la Tierra, que proviene del Sol en forma de luz, calor y rayos ultravioleta. De la energía total de la radiación solar, 9% corresponde al ultravioleta, 42% a la luz solar y el 49% al infrarrojo. Aquí pues hay algo muy interesante y un problema muy alarmante que tiene relación con el calentamiento global y los gases de efecto invernadero que generan una capa, ¿no? sobre la biosfera, que hace pues que al momento de que llegan los rayos del sol pues ya no se puedan liberar
estos gases, ¿no? Se quedan atrapados en la atmósfera y vuelven a rebotar a la ciudad o a donde nosotros vivimos, y por eso es que hace más calor, se elevan las temperaturas, además de que pues ya hay menos avenidas con árboles, no hay pastos, no hay suelo, hay más cemento, entonces eso hace que se incrementen las temperaturas. Por otro lado, la temperatura es uno de los factores determinantes para la vida en general, ya que las variaciones bruscas, más allá de ciertos límites, pues pueden provocar la muerte. Existe la regulación térmica que cada organismo ha desarrollado para poder sobrevivir a su ambiente. La temperatura determina la distribución de las especies, actúa sobre los ciclos de vida y afecta sus actividades de supervivencia, reproducción y desarrollo. Bien, por otro lado, tenemos a la humedad, que es un factor climático que actúa con la temperatura y la luz. La humedad es importante por su efecto en el índice de pérdida de agua en los animales y plantas. Este índice es bajo cuando el aire es más húmedo, como el que se encuentra en los bosques, en las selvas, y más alto cuando el aire es seco, como en el desierto. Tenemos al clima, que es un elemento condicionante de la vida en la Tierra. Este lo constituye la temperatura, la presión atmosférica, los vientos, las lluvias, y que a la vez se ven modificados por la latitud, la altitud y el relieve, la distribución de tierras, aguas y las corrientes marinas. Está la atmósfera, que es la capa gaseosa que rodea la Tierra. Es una mezcla de gases que contiene 79% nitrógeno, 20 oxígeno y 0.03 de dióxido de carbono. Y bueno, aquí podremos encontrar también los famosos gases de efecto invernadero, que son pues el metano, dióxido de carbono, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y el ozono. La latitud se define como la distancia medida en grados a partir del ecuador, y la altitud es la distancia medida en metros a partir del nivel del mar. Y bueno, estas características geográficas también determinan la distribución de muchos seres vivos, al igual que la temperatura. El relieve pues también va a condicionar el efecto de la temperatura, la humedad y el clima de un lugar, lo cual permite o limita la existencia de los seres vivos. Y el agua, pues también el agua ayudará a que se distribuyan los seres vivos. Nuestras grandes civilizaciones se dieron precisamente a los márgenes de grandes ríos, como el río Nilo, el Tigris y el Éufrates, ¿no? Las primeras civilizaciones en Mesopotamia y todo eso, todas esas civilizaciones se hicieron a los pies de los ríos porque necesitaban del río para vivir, para tomar agua y para poder regar los cultivos. Y bueno, el suelo, pues también es muy importante, ya que es el lugar donde viven y se desplazan, o en cuyo interior transcurre toda la vida de algunos organismos. También es muy rico en minerales, es riqueza de materia prima para desarrollar el proceso fotosintético, y también es la base de la producción alimentaria de todo el medio ambiente. Sin la ayuda, más bien sin utilizar el suelo, pues no hubiera sido necesario, no estaríamos aquí. Sí, a veces no le damos importancia, pero bueno, ¿de dónde vienen sus alimentos, chicos y chicas? ¿De dónde vienen sus cultivos que todos los días consumen? Bueno, el suelo es considerado como una unidad con longitud, anchura y profundidad. Es 3D tridimensional. Y bueno, para poder estudiarlo, pues se ha determinado una unidad básica que se denomina pedón. Y bueno, el dióxido de carbono y el oxígeno están involucrados pues en múltiples procesos biológicos, ¿no? Está la fotosíntesis, la respiración celular y bueno, también el oxígeno que requiere el planeta pues se origina en la fotosíntesis, y la mayor proporción también se efectúa en los océanos por parte del fitoplancton. Por eso es que es necesario seguir con la reforestación, ¿no? Porque los árboles son los pulmones del planeta. Tenemos el pH y la salinidad, que son factores químicos que se refieren a características del medio. Y recuerden en sus clases de química que el pH pues, es una medida del contenido de iones hidróneo.
presentes en una solución. Puede ser básico o puede ser ácido. Bien, aquí le vamos a dejar. Para la próxima clase veremos cuáles son los factores bióticos. Entonces, muchas gracias por su atención y entonces lo que les pido es que el día lunes veremos esta parte